Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Andreina de Rufino, una career advisor que ha creado un proyecto propio que se llama ADR. A través de su proyecto, Andreina ayuda a profesionales a potenciar su desarrollo profesional y los acompaña en su búsqueda de empleo. Con ella vamos a hablar sobre qué es el upskilling y el reskilling y cómo crear un plan de formación que nos permita fidelizar a nuestros empleados. Así que si os parece, vamos allá. Hola Andreina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preparada para el día de hoy. Muchas gracias por venir aquí a las oficinas de Factorial. Hoy tenemos un tema que es interesante porque, bueno, tiene un poquito como de algo que ya sabemos, no todos, pero sí que está muy presente en el mundo de recursos humanos, pero como nuevas palabrotas, ¿no? Vamos a hablar un poco de upskilling, reskilling, de cómo pues, mejorar las capacidades profesionales de nuestros empleados. Por lo que, antes de empezar y para que todo el mundo entienda muy bien de lo que vamos a hablar, ¿cuál es un poco la diferencia o qué son, ¿no? El upskilling y el reskilling? Sí, mira, upskilling y reskilling nace como una nueva terminología, pero ya lo conocemos como las formaciones o los programas que hacemos dentro de las organizaciones. Lo que pasa es que la diferencia de una y de otra supone que, por ejemplo, el upskilling va más a tú desarrollar algún tipo de habilidad o conocimiento que ya esté adquirido dentro de tu profesión. Vale. Por ejemplo, eres un perfil de marketing digital y dices, voy a hacer algo en datos para mejorar cómo hago los análisis de X informes. Eso es un upskilling. Estoy desarrollando una nueva habilidad, un conocimiento para fortalecer y mejorar mi cargo, ¿no? Mi puesto de trabajo. Y el reskilling es lo que podemos decirlo en cristiano como cuando quieres hacer un cambio de carrera, ¿sí? O es una habilidad, un conocimiento totalmente distinto a lo que estás haciendo hoy en día. Por ejemplo, una persona que está trabajando en Amazon, puedo decir nombres, ¿no? Sí, puedes decir nombres. En Amazon de operario y dice, mira, ya me cansé, ya quiero adquirir nuevas habilidades y conocimientos, quiero entrar en el mundo de programación. Vale. Entonces esta persona se forma con diferentes academias, formaciones formales, informales o lo que sea por su cuenta, adquiere habilidades y lenguajes de programación y es ahí entonces cuando hace ese cambio, ese reskilling de habilidades y conocimientos para empezar a ser un desarrollador o un programador. El upskilling básicamente es construir encima de lo que ya sabes, ¿no? El reskilling es dar una vuelta a 180 grados a tu perfil y enfocarte a algo que hasta ahora no habías hecho. No habías hecho hasta el momento. Básicamente es como la formación, es como el término más genérico y a partir de ahí has de entender un poco cuál de las dos estrategias vas a querer tocar. Es decir, si tus empleados necesitan pues ciertas competencias para mejorar en el trabajo que están haciendo o incluso si necesitas pues ¿no? Cambiar un poco, reestructurar tu equipo de un lado a otro de la empresa y decir, ostras, aquí vamos a tener que despedir o vamos a tener que reducir plantilla, tal vez podemos ofrecerles pues unas ciertas formaciones para pues pasarlos a esos departamentos donde ahora mismo hay más demanda. Sí, ¿no? Y ese tiene que ser el pensamiento entonces ahora también de las organizaciones, porque estudios como el de Foro Económico Mundial o los de McKinsey o también Harvard Business Review, que también hablan mucho de estos temas, están incentivando y fomentando que las organizaciones empiecen a implementar este tipo de programas por toda la implementación de nuevas tecnologías, por todos los cambios, por todas las transformaciones digitales, automatizaciones que están existiendo en las empresas. Entonces, como organización, ¿qué tengo que hacer para no perder mi capital, que es mi talento, y para no ir a buscar afuera? Porque si ya tengo personas totalmente capacitadas o que tienen la actitud para formarse o hacer un reskilling o upskilling, pues entonces, ¿cómo diseño estos programas para que estas personas puedan seguir quedándose dentro de mi organización? Es que además lo que te va a ayudar es casi puedes ofrecer esto como una ventaja de trabajar en tu empresa, de que, o sea, tienes proyección ya no solo en tu puesto, sino que en algún momento, si es necesario, puedes cambiar. A mí lo que me da la sensación es que el upskilling normalmente o tradicionalmente ha sido responsabilidad de las empresas. Naturalmente tú quieres que tus empleados pues mejoren en lo que hacen y sean más productivos por los que les ayudas a formarse. Y el reskilling me da la sensación que siempre lo hemos dejado de lado más del Estado, ¿no? Que normalmente el Estado con sus programas de formación lo que intenta, por lo menos lo intenta, normalmente es pues coger toda esta base del mercado laboral que tal vez le cuesta acceder pues a puestos de trabajo para transformar su perfil y que puedan pues acceder, ¿no? Pues ya sea pues en trabajos digitales y algunos pues más concretos. Sí. Esto está cambiando y ahora son más las empresas que se encargan incluso de las dos. Sí, lo están haciendo las empresas, lo están incorporando cada vez más porque se están dando cuenta de que por el cambio tan abismal que ha habido durante los últimos 3 años, sobre todo por el tema de la pandemia, han tenido que adaptarse de una manera agresiva. Y adaptarse de la manera agresiva de ser competitivos en el mercado es
¿qué hago con el talento que tengo dentro de la organización? ¿Cómo cambio o cómo hago para que ellos estén adaptados a estas nuevas incorporaciones? Entonces, por eso es que se valoran mucho las nuevas competencias cuando voy a contratar. Competencias como las soft skills, ¿no? De flexibilidad, de capacidad de cambio, de resiliencia de estas personas que voy a ir contratando. ¿Por qué? Porque este cambio, como se está dando ahorita, se van a dar también de aquí a 2025. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Botar toda la plantilla y contratar nuevos? No puedo como organización porque los costes son súper elevados. Entonces, incluso es mucho más barato transformar el perfil profesional para adaptarlos a tus necesidades, ¿no? A las necesidades de la empresa. Y vas a tener también personas mucho más contentas. Porque ¿qué está pasando? Por ejemplo, en ADR yo me encuentro muchos profesionales que dicen, es que estoy muy contenta en mi empresa, me encanta el ambiente, pero el crecimiento profesional que estoy buscando no me lo ofrecen. Porque me dan una universidad virtual o me dan también esta formación que tengo que hacer porque sí. Pero es que esto no va alineado con lo que yo estoy buscando, no va alineado a que si yo busco oportunidades fuera en el mercado laboral, es que no las voy a tener, porque voy a estar obsoleto respecto a la visión y a cómo está yendo la organización respecto a lo que yo quiero y a lo que me va a hacer competitivo una vez salga de aquí. Es curioso porque con lo que me estás diciendo, y es algo que yo he vivido siempre, tendemos a encasillar a las personas, ¿no? Incluso cuando conocemos a alguien, una de las primeras preguntas que hacemos es, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Porque es como que pues, el valor de tú como persona casi es la posición o la empresa en la que trabajas. Tal cual. Y eso es curioso porque al final una persona puede tener muchos intereses diferentes, puede tener pues, habilidades totalmente pues, ¿no? que complementarias con otras cosas. Sin embargo, cuando pues, encontramos que hay un perfil de ventas, nos cuesta mucho pensar, ostras, tal vez le podemos dar cabida en el equipo de marketing, aunque él tenga la motivación para cambiar, ¿no? Y este incluso ha sido mi experiencia profesional en algún momento, que yo pues empecé en un departamento en concreto, pero después vi rápidamente que quería cambiar. Sin embargo, me costaba mucho acceder allí, porque quieras o no, pues a nivel de incluso de prejuicios, las personas que tenía delante, las personas que me entrevistaban, era, ostras, pero es que la experiencia que tienes ya tiene este background, ¿no? Por lo que al final estaré tomando un riesgo si te cambio de departamento. Entonces, ostras, hemos de cambiar un poquito también la mentalidad y entender que una persona no es únicamente buena solo en una cosa, sino que puede ser buena en varias cosas diferentes, y lo importante es también hacia dónde quiere enfocarse. Sí, yo vi una imagen en LinkedIn hace poco, eran como 2 imágenes, ¿no? Entonces una parecía como el perfecto desarrollo profesional, y apareció como una carrerita, ¿no? Y lo que debemos normalizar, y hay una persona que hacía como diferentes cambios en todos lados, y eso es lo que realmente deberíamos empezar a normalizar. O sea, esa pregunta de cómo te ves de aquí a 5 años, es que ni siquiera sé qué voy a hacer esta tarde. Porque no sé hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces ya siento que ya se ha normalizado en algunas empresas, para algunas personas, etcétera, ver ese cambio profesional o ese reskilling dentro de las personas que quieren contratar o que quieren hacerlo dentro de la organización, porque bueno, han venido una serie de cambios en el mundo laboral que han permitido, le han dado cabida a este cambio profesional que quieren hacer las personas, o esta adaptación a X tecnología o X cargo. Pero si tú le preguntabas eso a una persona hace 2 años, 5 años, ¿por qué quieres cambiar de carrera? O ¿por qué si has venido de ventas te quieres pasar a marketing? Está como muy... no, esto no cabe, ¿no? Pero ya veo más empresas diciendo como que, oye, yo necesito un perfil programador, sé cómo está la oferta y la demanda en el mercado, esta persona tiene la actitud, tiene los estudios, tiene las skills también que yo estoy buscando para poder incorporarla dentro de la empresa, y no importa si viene de esta otra experiencia profesional. ¿Por qué? Porque es un talento que voy a adquirir, que se va a formar y que se va a sentir comprometido conmigo porque le estoy dando la oportunidad. Entonces este cambio también ha venido poco a poco y se tiene que ir normalizando con el tiempo. Estoy muy de acuerdo, y me gusta la manera de pensar de que el desarrollo profesional no es lineal, no es algo, ¿no? que sigas una serie de pasos y empieces aquí abajo y acabes aquí arriba, sino que vas a subir, vas a bajar, vas a volver a subir, vas a dar vueltas y de repente vas a cambiar. Y el otro día escuchaba una reflexión buenísima que te decía, ostras, tenemos pensado que lo contrario del éxito es el fracaso. Y en realidad no es así. Dice, el contrario del éxito es el quedarte estático. El fracaso es el siguiente paso al éxito. Cuando tú te empiezas a mover, es muy probable que fracases en algún momento. Pero cuando fracasas, estás más cerca del éxito, ¿no? Por lo que, o sea, la conclusión era, no pienses que el fracaso es todo lo contrario a tener éxito, sino es lo que te va a permitir llegar a ese punto donde quieres llegar, ¿no? Y en esto de cómo cambiar tu perfil profesional, tiene muchísimo que ver, porque al final seguramente te vas a encontrar con muchos problemas, pero el tirar para atrás para poder aprender algo nuevo seguramente te ayude pues también a conseguir aquello que estás buscando como empleado.
Y tal cual, y tiene que tener una curva de aprendizaje, porque a veces, o los managers, los líderes de área que dicen, oye, bueno, si voy a tener esta persona de otro departamento que está haciendo un reskilling, pero yo necesito el proyecto para allá. No, vamos a hacerlo de una manera sana dentro de la empresa también. Esto va a tener una curva de aprendizaje, 6 meses, 18 meses, lo que establezca el equipo, ¿no? Depende de la curva de aprendizaje que vaya a tener y el apoyo que vaya a tener esa persona, pero hay que tener paciencia. Dentro, fuera de la empresa, lo sano es que un cambio profesional pueda ser 6, 12 o 18 meses para tener una adaptación como un perfil que ya tiene los 2 años consolidados dentro de eso, ¿no? Si tienes, es que yo he visto personas de 10, 15 años de experiencia que se cambian a una carrera totalmente distinta y dicen como que, bueno, es que tengo que empezar de junior, pero no me importa, porque dentro de 2 años voy a tener el nivel que estaba buscando durante 10 años. O voy a tener las oportunidades que no he tenido en 5 años. Entonces, claro, es una carrera que tienes que empezar de cero, pero va a ser muchísimo más corto el resultado. O sea, el ver el resultado va a ser mucho más corto en ese tiempo. Y por el lado de la empresa, ¿cómo planteas todo esto? Es decir, ¿cómo empiezas a plantear una estrategia de upskilling o reskilling? ¿Te centras en el perfil? ¿Te centras en el momento de la empresa? Porque claro, creo que dependiendo de cada uno de estos factores puede cambiar cómo enfocas la estrategia. Sí, esto va a depender mucho de la naturaleza de la empresa y también del tamaño de la organización. Hay empresas que ya lo tienen muy bien integrado y consolidado y ya lo tienen implementado. Hay otras organizaciones que dicen, bueno, vamos a ver qué es esto de reskilling, upskilling, para poder implementarlo como programa de incentivos y de crecimiento dentro de la organización, cómo lo vamos a implementar y que esto no sea o no haga una resistencia al cambio también para nuestros trabajadores. Entonces, a partir de ahí, de hacer un análisis de la empresa que necesita el negocio, qué es lo que está buscando mi talento, quién es mi talento y cómo va el mercado, es que tú puedes hacer una estrategia. No puedes decir, bueno, vamos a crear una universidad virtual, empezamos a hacer un montón de formaciones, pero estás dejando de lado si a tu trabajador le interesa o no. Claro, pero es que al final también es una estrategia como muy personalizada, ¿no? Porque si, por ejemplo, quieres implementar una estrategia de reskilling, vas a tener que ir pues casi uno por uno para entender hacia dónde va su perfil o por dónde puede encajar más. Si es de upskilling, has de entender muy bien qué necesidades o por dónde está fallando para poder formarlo. Por lo tanto, ostras, claro, ¿cómo creas un programa o una estrategia de este tipo cuando tienes un equipo muy grande? Porque cuando tienes 3 trabajadores al final sabes muy bien de qué coger a cada uno, pero cuando tienes 500, ostras, la visibilidad sobre esto yo creo que disminuye, ¿no? Aquí sabes que influyen mucho los sistemas de automatización o los software, o también influyen también los datos que tengas dentro de la organización. Si tú dices, bueno, es que yo quiero implementar o quiero hacer todo este plan para todos mis trabajadores, ¿vale? Entonces vamos a hacer un estudio de cuáles son los OKRs o el plan estratégico de la empresa, quiénes son mis empleados y cuáles son sus intereses, y para poder llegar a un número o a una conclusión tenemos que hacerlo de manera masiva, y de manera masiva es metiendo tecnología. ¿Para qué? Para obtener datos. O sea, el People Data Driving o el People Analytics, todas estas herramientas de recursos humanos que nos pueden servir para recoger información, es la que nos va a dar el input o el camino de cómo voy a hacer esta estrategia o este plan. Vale, me ha gustado este melón que acabas de abrir, que además ya lo tenía apuntado para de esto. Entonces, si te parece, te voy a preguntar directamente. O sea, claro, acabas de hablar ya de métricas, OKRs. ¿Cuáles son los más habituales o cuáles deberíamos medir si somos una organización cuando estamos hablando, ¿no?, de este tipo de formaciones? Si nosotros, por ejemplo, ya vamos a implementar los programas de upskilling o reskilling, hay diferentes programas o software que te permiten decir, ok, vamos a ver el impacto que tiene esto a través de los módulos de formación que tenemos para nuestros trabajadores, cómo está impactando esto dentro de la movilidad interna de nuestra organización, se están cubriendo internamente los puestos estratégicos que estamos buscando, la formación que le dimos a este grupo de personas o a este departamento está funcionando para que haya la carrera profesional que habíamos planteado desde hace, no sé, 6 meses, 1 año o 3 años. Entonces, a partir de diferentes herramientas digitales o software, podemos ver de manera y en tiempo real si están funcionando o no estos programas que estamos implementando. Las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, lo puedes ver ahí también. O sea, dentro de la evaluación de desempeño, está mejorando, ¿no?, esa evaluación de desempeño según ese upskilling que le puse o le colocamos a estos trabajadores. ¿Y cuáles son las métricas más habituales que se utilizan, o cuáles son las métricas que tú recomendarías a una empresa que siguieran para ver la evolución de sus empleados en este sentido? La movilidad interna es una. ¿Vale? El tema de la satisfacción, el engagement es otro, el clima, la evaluación de desempeño. Son todos estos estudios que nos permiten saber si el trabajador está teniendo el crecimiento que nosotros estamos
buscando o colocando como objetivo principal. Y por parte del trabajador, ¿te has encontrado, y por tu experiencia también, ciertas resistencias muchas veces? Porque, ostras, al final hay gente pues muy motivada y que naturalmente quiere mejorar en su trabajo, que quiere cambiar su perfil profesional, pero entiendo que también habrán otras que entran dentro de estos programas porque la empresa, porque al final es algo estratégico, que tal vez digan, ostras, pues yo no quiero entrar, o yo ya estoy muy bien en mi trabajo. Bueno, hay personas que de por sí no les gusta el tema de la formación, etc. Pero voy a decir algo al principio, pero después me voy a corregir, porque es cierto que hay muchas personas que tienen resistencia al cambio. O sea, le estás incorporando una nueva metodología, una nueva forma de trabajo, una nueva forma de hacer a su horario, a su rutina, a su balance vida-trabajo, a terminar el proyecto, a su zona de confort. Pero esto le va a pasar a la persona si tú, como Departamento de Recursos Humanos, no estableciste un plan comunicativo o también un plan de desescalada para poder hacer que el trabajador se involucre dentro de esto. Entonces, si tú lo comunicas de una manera asertiva, si lo involucras en esta incorporación de programas, pues va a hacer que este trabajador entienda el porqué. Me da la sensación que aquí has destapado una de las grandes claves, que es que muchas organizaciones preparamos en muchas ocasiones proyectos súper potentes, se organizan pues, ¿no? ciertas actividades súper buenas, se ponen en marcha estrategias pues, que pueden funcionar muy bien, pero a veces, ¿no? el no darle la importancia que tiene al comunicar todo esto, pues afecta a los resultados, y muchas veces acabamos por desestimar, ostras, no, es que mira, paso ya de trabajarme el tema de la cultura porque llevamos un año trabajando, un año implementando cambios, y no noto que la gente pues esto le guste, o que la gente realmente pues haya este compromiso, este engagement detrás. O sea, es que tal vez no lo estamos comunicando bien, tal vez la campaña que tenemos que hacer de comunicación o para involucrar a todo el mundo, no le estamos enfocando de una buena manera, ¿no? Entonces, a veces es como difícil ver si estamos fallando por la propia estrategia o si estamos fallando por la manera en cómo hacemos llegar el mensaje a nuestros empleados. Tal cual. De hecho, yo tengo muchos colegas de recursos humanos que a veces estamos ahí como destapando el lado oscuro de nuestra profesión y desahogándonos, y muchos de ellos dicen precisamente eso, ¿no? De cuáles son las cosas que no haría si me tocara volver a hacer. Lo que no haría es no involucrar al trabajador, lo que no haría otra vez es no comunicarlo de una manera asertiva, lo que no haría es un estudio, o sea, haría un estudio, mejor dicho, para ver si esto realmente es lo que quiere la gente, ¿sabes? Y si va a tener un impacto que nosotros realmente estamos buscando o estamos queriendo tener. Entonces, el no involucrar a los trabajadores, el que esto no esté alineado con negocio y el no tener un buen plan comunicativo y también la paciencia por parte de quienes están haciendo la estrategia, pues entonces esto no va a tener ningún tipo de resultado. Porque otra cosa también es el tema de la estrategia de, bueno, vamos a implementar este cambio cultural o este programa de upskilling, reskilling y quiero ver los resultados ya. No, pero hay personas que necesitan su tiempo. No le vayas a colocar una carga de trabajo exhaustiva y una carga también de formación al trabajador si sabes que las horas del día y las horas de la semana son las que son. Entonces, haz una cuestión progresiva, ve si ese rol es estratégico dentro de la empresa, si es estratégico, entonces le haces un plan personalizado, etcétera, para que no sobrecargarlo. Y entender que es una estrategia a largo plazo y no a corto plazo, que es mucho más probable que veas resultados pues, a un año vista, por ejemplo, que a un mes. Tal cual. Y o sea, el otro día he escuchado una historia que me gustó mucho, que hablaba de un empleado que entró, ¿no? Yo siempre digo esto de que no te fijes en el currículum de una persona, sino pues en las ganas o en la actitud que tiene. Y muchas veces, ¿no? La gente que es más pragmática que yo dice, ostras, sí, es muy importante la actitud, la motivación de una persona, pero también es muy importante que sepa hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y escuché el ejemplo de... hablando con una responsable de selección que decía, ostras, contratamos a una persona que apostamos por ella, que creíamos que lo podía hacer muy bien, se incorporó a la organización, lo hizo bastante mal, dijo, los 2 primeros meses fueron desastrosos, por lo que, claro, yo que tomé la decisión me decía, tenía miedo porque decía, ostras, es que claro, he sido yo quien se ha arriesgado, ¿no? Pero a través de pues, hacerle pues, mucho mentoring, ¿no? Estar muy cerca de ella, ver dónde fallaba y poder pues, ¿no? Cubrir esas partes donde seguramente pues, había más problemas o más problemáticas, dijo, es que ahora
su perfil profesional ha cambiado totalmente. O sea, es una de nuestras mejores trabajadoras y realmente está demostrando ese potencial, ¿no?, que tiene. Entonces, a veces me da la sensación de que hay empleados que fracasan porque el seguimiento que se les hace, ya no únicamente por la formación, sino seguramente por los líderes que hay en la organización, que son las personas que tienen que ofrecer todo esto, no es el adecuado, ¿no? No es el que seguramente deberían. Y es mucho más fácil de decir, mira, despido a tal persona, que pararnos y decir, vale, ¿dónde está fallando? Estas partes que está fallando se pueden no mejorar. Si es un no, pues no pasa nada. Seguramente pues no haya este encaje que nosotros pensábamos que sí, y pues se ha de despedir y no se ha de pues tampoco pensar que el despido es algo súper malo, ¿no? Sino que puede ayudar a cualquiera de las dos partes. Pero, por otro lado, si ostras, vemos que puede mejorar, lo mejor que podemos hacer es dar feedback y poco a poco ir transformando o ir corrigiendo la actitud o la experiencia o el conocimiento de esa persona. Sí. Ahí diste en la clave porque hay un tema de paciencia. O sea, hay que tener paciencia y mucha capacidad analítica para saber en qué está fallando o en cuál es el área de mejora y cómo puedo ayudar a ese trabajador. ¿Qué pasa? Es mucho más fácil decir, eres tú, no soy yo, y te voto. Entonces te reemplazo. A nivel de costes y de estructura, pues evidentemente vas a seguir perdiendo como organización. ¿Por qué? Porque no le estás dedicando el tiempo y la paciencia a poder analizar y cómo puedo ayudar entonces a este trabajador o a esta trabajadora a que, si tiene la actitud, pueda entonces llegar a los niveles o a los estándares que estamos buscando también como empresa o como cultura dentro de ese rol. Tal cual. Y más o menos, ¿a cuánto tiempo necesitarías para implementar una estrategia como esta? Es decir, si hoy nos lo planteáramos, entiendo que no es algo one shot que dices, pues bueno, hoy lo comunicamos y quien se apunte mañana a las formaciones guay, sino más o menos a nivel de timelines, ¿cómo funciona? Sí. 18 meses más o menos, como para que empieces a ver algún tipo de, Qué fuerte. De cambio, sí. El otro día escuchaba una teoría que es la teoría de las 100 horas, que lo que te dice es que cualquier persona dedicando 100 horas al año, que son no más de 15 minutos al día, son unas 16 y media, puede convertirse en el 95% mejor en esa práctica, en esa, ¿no?, disciplina que haya escogido. Entonces, cuando lo ves de esta manera, como bajando los números, ¿no?, dices, ostras, claro, es que dedicarle 15, 16 minutos al día a una disciplina en concreto no es tanto, es algo que, o sea, puedo hacer en mi jornada laboral, no afecta seguramente mis resultados, porque es un tiempo pues casi muy residual y muy razonable, y puede ayudar, ¿no?, a cabo del año a convertirte en el 95% mejor en esa disciplina. Y eso naturalmente aumenta, si no son, o sea, estos son 100 horas, si le dedicas más horas, seguramente ya no estés en el 95, si estás en el 98 o el 99, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando lo ves de esta manera y ves que realmente es como el poder de hacer una hora más, que es... Sí. Cada vez que yo le dedico a una formación más, una hora más, un libro más, puedes, o sea, literalmente pasar de donde está todo el grupo a ser alguien que realmente que destaca dentro de la organización. Sí, tal cual. Y digo este tiempo también por eso, por la formación que vas a tener durante esas 100 horas, pero también es ponerlo en la práctica. Y una curva de aprendizaje natural cuando ya tú estás en la práctica son 6 meses. Esto que a veces dicen, no, es que el periodo de prueba... 6 meses. Ah, 6 meses, sí. Decir 100 meses. Vale. No, 6 meses. Que a veces dicen, no, en un mes ya yo sé cómo es la persona y cómo trabaja. Ves algunas cosas, pero estás en un periodo de adaptación. O sea, no ves todo en un mes. O sea, la capacidad de creatividad, de hacer, de dominio de una persona en un mes, ya me dirá. Tiene que ser una máquina que trabaje más de las 40 horas semanales para poder llegar a ese nivel, porque además que cuando estás empezando en una empresa, el proceso de onboarding, dependiendo del tipo de empresa, es tanta información que es mentira que al mes te acuerdas del manual que te pasaron el segundo día cuando hablaste con el departamento de no sé qué. Bueno, creo que el tema del onboarding podría dar literalmente para otro podcast, pero sí que es verdad que yo he visto unos grandes problemas, ¿no?, de estos programas muchas veces es que concentran casi toda la información en los primeros días, cosa que acabas saturando y la retención de esta información es mínima, y después vas espaciando cada vez más la información que vas dando, pero claro... Entonces, claro, la curva de aprendizaje también se ralentiza, ¿no? Entonces, ostras, también
como oxigenar un poquito más, Sí. y ya no hablo del onboarding, sino en formaciones también, puede ayudar a Sí. que el conocimiento pues penetre más dentro de cualquier persona. Tal cual. Ahora también quería, tú que claro, día a día estás en contacto con candidatos, empleados, personas que pues están buscando empleo, que simplemente le quieren dar la vuelta o un vuelco a su vida profesional, ¿alguna historia así que te haya impactado, que hayas dicho, mira, pues esta persona vino con tal objetivo, el plan que hicimos fue este, pues así Sí. nos lo habíamos planteado y el resultado pues fue este Sí, otro? Sí, bueno, tengo para contar, Mil no historias. sé, mientras hacías la pregunta me venían como muchos clientes a la cabeza, entonces déjame ver cuál, ¿no? Hay casos chiquititos como, por ejemplo, que llegan a la sesión y me dicen, mira, Andreina, a mí me gustaría, estoy bien en mi trabajo, pero quiero hacer una transición profesional, un cambio de carrera hacia esta área. Entonces hacemos un análisis de cuáles son las vacantes que te interesan, si realmente eso es lo que está en relación a tus competencias y a tus habilidades, y a partir de ahí formar un plan de carrera personal. Porque esa es otra cosa, o sea, solamente pensamos que podemos crecer, o el upskilling, ¿no? Es el que nos diseña la organización, ¿no? Tú también por tu cuenta puedes hacer un programa, un plan de formación y de carrera para ti. Porque la empresa es un medio, es una metodología, es todo, pero tú también por tu cuenta puedes ir haciendo este tipo de formación. Entonces, hay varias historias, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las historias es una persona de 52, más o menos, Vale. que hizo un cambio de carrera. O sea, toda su vida ha estado trabajando en la repostería, Vale. dueña de su propio negocio en Argentina, se vino a España, tenía pues nada de experiencia en la parte tecnológica, pero tenía muchísima habilidad en la parte creativa, porque ella La motivación para hacer este cambio era que no encontraba oportunidades laborales sí, aquí. y como su esposo, exacto. Vale. Y como su esposo está en el sector tecnológico y su hija estaba empezando a estudiar UX, entonces ella como que se motivó, pero no sabía cómo ni qué hacer, porque no sabía dónde estaban sus habilidades. Entonces, claro, ahí detectando durante las sesiones, etcétera, me di cuenta de que ella es muy buena en la parte creativa y de producto. ¿Por qué? Porque en la repostería el producto era su principal insumo, y además ella hizo una aplicación bueno, que no la hizo ella, sino que ella la diseñó con el programador para poder hacer el primer envío de repostería dentro de su ciudad. Entonces, claro, ahí empiezas a conectar no solamente roles, funciones, sino cuáles son las competencias que tiene esta persona que estén relacionadas con un rol futuro. Bueno, ¿y por qué no estudias Product? Para que seas Product Manager. Y ahí empezamos a asociar, ¿no? Y a hacer como un brainstorming de vamos a ver qué están pidiendo en las funciones de Product, cuáles son los requisitos, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a hacer este máster, vamos a hacer entonces esta formación, estudia tal cosa, y ya hoy está trabajando de Product con 52 años. Con 52 años, años. Y esto es haciendo una interesante porque a transición veces ¿no? profesional. vemos pues, mucha gente con más talento senior, ¿no? Que se llama más de 50 años, que cuando, pues lamentablemente por reestructuraciones de empresa, pues acaban saliendo de la organización sin trabajo, les cuesta mucho volver al mercado laboral, y vemos que hay oportunidades, o que si te reenfocas, ¿no? Yo también conozco un ejemplo de una persona también que más de 50 años, talento senior, que estudios de veterinaria, lleva mucho tiempo sin trabajar porque lo había dedicado a su familia, y literalmente pues hizo un curso de además pocas horas para farmacia, para ser ¿no? auxiliar de farmacia, y en nada, o sea, literalmente le costó súper poco, menos de 2 semanas encontrar trabajo una vez acabó el curso, porque, pues bueno, hay cierta falta, ¿no? de apoyo de este tipo de perfil. Este tipo de perfil. Entonces, no, me parece como súper guay. Así para acabar, un poco y sabiendo que tú haces este mentoring o este seguimiento, ¿no? a muchas personas que sobre todo entiendo que se encuentran en un momento de que no tienen, ¿no? No tienen trabajo, o personas que están buscando una salida laboral, es decir, que ya tienen a día de hoy un trabajo, pues están planteando salir de su empresa normalmente para reenfocarse. ¿Qué consejos le darías a los profesionales de recursos humanos para que siguieran y apoyaran de manera adecuada a estas personas? Que los escuchen. O sea, tengo profesionales, yo he asesorado a directores o VPs que dicen, me encanta mi empresa, pero el crecimiento profesional que tengo es hasta aquí y no hay nada que me permita seguir aquí. Entonces eso ya te da una alerta de que es una falta de ver hacia abajo, ver hacia los lados por parte de quienes tenemos que tener la vocación de mirar hacia el lado, hacia abajo, hacia arriba, tal, y de siempre analizar y pensar qué puedo hacer para seguir reteniendo y fidelizando al talento dentro de la organización, ¿no? Y entonces me llegan a veces como
ese tipo de perfiles de ya no encuentro esta motivación dentro de mi empresa porque no me lo ofrecen, ya lo he hablado 1.000.000 de veces y no me escuchan y estoy buscando entonces cambiar al mismo rol, pero en otra empresa que me permita el crecimiento que estoy buscando. Hay otras personas que también llegan a las sesiones que están trabajando y dicen, bueno, a mí me gustaría poder entrenarme fuera, ojo, de la empresa, entrenarme para poder llegar a este puesto dentro de la organización. ¿Por qué tienes que ir a buscar el recurso fuera? O sea, ¿por qué no tienes la confianza también con tu departamento de recursos humanos, con tu manager, para decir, este es el rol futuro que yo quiero dentro de la organización? Méteme en un plan de formación de esto. ¿Por qué? Porque a veces no lo hay. Entonces van a estos copilotos, que le digo yo, porque soy un copiloto de los profesionales, ¿no? De ir al lado de ellos y decirles, bueno, para tú poder llegar a este puesto, entonces vamos a tratar de hacer este tipo de formaciones, vamos a buscar este proyecto por nuestra cuenta, ve formándote en tal, en el proyecto que tienes dentro de la empresa, ve haciendo esto y aquello, y ahí vamos entonces diseñando un plan para que pueda ascender o llegar a ese rol. Pero entonces esa falta, ¿no? De no tengo la confianza o no me lo ofrecen, voy afuera. Yeah. Aquí hay un par de problemáticas que yo le encuentro, que es, claro, hay empresas que esto muchas veces, y te lo digo porque me lo he encontrado, ¿no? De que están en una situación donde no estás creciendo o estás en un mercado maduro o incluso, ¿no? Estás en un mercado que no está decreciendo, pero sí que es verdad que bueno, se encuentran más tal vez en una fase inicial de declive. Y claro, estas oportunidades profesionales se dan mucho menos, por lo que si tienes una base grande de trabajadores, por mucho que el trabajador diga, ostras, me gustaría reenfocarme aquí, muchas veces ya, pero, o sea, no sabe mal, pero no podemos ofrecerte esto porque ya tenemos a una persona y no hay previsión, ¿no? de que quede un hueco vacante. Por lo que, claro, muchas veces es... Que es la parte interesante y que lo vi yo cuando empecé en el mundo startup, se vio muy claro que es, ostras, es muy interesante cuando coges por puro momentum, tu crecimiento profesional va alineado con el crecimiento de la empresa, porque es ahí cuando se dan las oportunidades reales, ¿no? Cuando tu empresa está creciendo y tú creces con ella a nivel profesional, es muy probable, ¿no? Que puedas ir ascendiendo, ya no a nivel de puesto, no, hablo más a nivel conceptual de tú como persona. Es mucho más difícil que en una empresa que está más estancada o que está en un punto de madurez, un perfil profesional que está creciendo muchísimo, tal vez llega a un punto donde se encuentre con un techo, ¿no? Que diga, ostras, pues tal vez he de cambiar. Sí. Entonces, claro, esto es difícil también, tanto para el talento como para la empresa gestionarlo. No sé si te lo has encontrado. Sí, pero por eso digo que las estrategias o los planes o las metodologías son como una estructura genérica, pero tú la tienes que personalizar según tu realidad como organización. Entonces, si no puedes ofrecerlo, si no puedes hacerlo, llega el momento de reinventarte también como organización. O que si sabes que ese ya es el estado vital en el que pueden llegar el talento y tú, o le ofreces otras cosas, o eres sincero con esta persona, o haces un proceso de placement con este candidato, con este perfil, para que pueda salir de la mejor manera, tú posicionándolo en grupos de empresas aliados o otras opciones. Que también esto es una práctica bastante habitual. Sí que es verdad que cuando hay más despidos masivos se suele dar mucho. También uno de los consejos que yo daría es prever mucho más el tema de los cambios de estructura dentro de la organización. Muchas veces me he encontrado con empresas de que ya ven que hay ciertos managers o ciertas posiciones que están, ¿no? en la parte más de dirección, que se van a jubilar a los 3-4 años, sí. Pero hasta el último año, hasta los últimos 6 meses, no toman la decisión de decir, ostras, voy a empezar a plantearme quién por debajo, ¿no? puede llegar allí. Ostras, si tú sabes que va a haber, ¿no? cambios arriba, pues con 4 o 5 años de visibilidad podrías montar un plan para aquellas personas, incluso para incentivarlas, de decir, ostras, mira, es que si te quedas aquí, hay recorrido, ¿no? Y vamos a hacer un plan para que, ostras, te puedas formar y puedas acabar llegando a este puesto, porque es nuestro objetivo y promocionar el talento interno. Y que puedas seguir siendo competitivo para el mercado, que eso nunca lo podemos dejar de lado. ¿Por parte de la empresa o del candidato? Del candidato, o sea, que también le convenga, ¿sabes? 100%, sí. No, es la formación que le interesa a la empresa con la formación que le interesa al candidato ahí, cual, ¿no? Al empleado, es ahí donde se encuentra. Eso es. Pues, Andreina, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Creo que cualquier persona que nos haya escuchado puede sacar varias ideas para empezar un programa de formación, de upskilling o reskilling. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. A ti por la invitación y espero que esto esté ayudando entonces a muchísimas personas a alinear a sus trabajadores con la empresa. Muy bien. ¿Qué tal? Perfecto, bien. ¿Sí? Bien, así súper seria y súper concisa, ¿eh? ¿Cómo te has visto? Sí. Bueno, fue muy rápido, ¿no? Es que media hora, ha hecho media hora, ¿no? Sí. Vale, es que no sabía...